Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro segundo de los Reyes, capítulo 1. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó por la celosía de su habitación, de arriba de Samaria. Quedó maltrecho y envió mensajeros a los que dijo: id a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si sobreviviré a esta desgracia. Pero el ángel de Yahvé dijo a Elías tesbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso porque no hay Dios en Israel, vais vosotros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por eso así habla Yahvé: del lecho al que has subido no bajarás, porque de cierto morirás. Y Elías se fue. Los mensajeros se volvieron a Ocosías, y éste les dijo: ¿cómo así os habéis vuelto? Le respondieron: nos salió al paso un hombre que nos dijo: anda, volveos al rey que os ha enviado y decidle: así habla Yahvé, ¿acaso porque no hay Dios en Israel envías tú a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por eso, del lecho que has subido no bajarás, porque de cierto morirás. Les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que os salió al paso y os dijo estas palabras? Le respondieron: era un hombre con manto de pelo y con una faja de piel ceñida a su cintura. Él dijo: es Elías tesbita. Le envió un jefe de 50 con sus 50 hombres, que subió a donde él. Estaba él sentado en la cumbre de la montaña y le dijo: hombre de Dios, el rey manda que bajes. Respondió Elías y dijo al jefe de 50: sí, soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50. Bajó fuego del cielo, que le devoró a él y a sus 50. Volvió a enviarle otro jefe de 50, que subió y le dijo: hombre de Dios, así dice el rey, apresúrate a bajar. Respondió Elías y le dijo: si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50. Bajó fuego del cielo que le devoró a él y a sus 50. Volvió a enviar un tercer jefe de 50 con sus 50. Llegó el tercer jefe de 50, cayó de rodillas ante Elías y le suplicó diciendo: hombre de Dios,
te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sea preciosa a tus ojos. Ya ha bajado fuego del cielo y ha devorado a los 2 jefes de 50 anteriores y a sus 50. Pues que ahora mi vida sea preciosa a tus ojos. El ángel de Yahvé dijo a Elías: baja con él y no temas ante él. Se levantó y bajó con él donde el rey, y le dijo: así dice Yahvé, ¿por qué has enviado mensajeros para consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por eso del lecho al que has subido no bajarás, pues de cierto morirás. Murió según la palabra de Yahvé, que Elías había dicho, y reinó en su lugar su hermano Joram, en el año 2 de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque él no tenía hijos. El resto de los hechos de Ocosías, lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Santo eres tú, Señor Dios nuestro. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y permite que podamos enamorarnos cada día de tu santa palabra. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Qué bonita es la experiencia a la escucha de la palabra de Dios y sobre todo en la lectura y en la reflexión que tenemos de la misma palabra de Dios. Este capítulo 1 que vamos a escuchar al inicio de este libro segundo de los Reyes nos va a presentar cómo tú y yo tenemos que aprender a buscar a Dios, a tocarle a Dios, a llamarle a Dios y sobre todo de hablar con Dios, algo que Ocosías no va a realizar, sino que va a actuar a espaldas de Dios y va a ir a consultar y enviar a consultar a otro Dios que no es el Dios verdadero. Y es una invitación para que aprendamos a confiar en Dios. Hemos escuchado todo el primer libro de los Reyes, donde a través de muchas enseñanzas, capítulo a capítulo, hemos venido nosotros comprendiendo el sentido de lo que es hablar con Dios. Ese sentido de pertenencia para con Dios. Ese sentido de que Dios tiene que ocupar el primer lugar en medio de mi vida. Que tengo que colocar a Dios delante de mí. Que no tengo que enviar a Dios detrás de mí. Que tengo que acercarme a Dios. Que tengo que arrepentirme delante de la presencia de Dios. Tener un cambio en mi vida. Y sobre todo, empezar a hacer las cosas de buena manera. Y amar también al prójimo, ayudar al más necesitado y hacer las cosas según lo mandado por Dios, porque nos invita a ser fieles en el cumplimiento de las leyes y de los mandatos,
que el Señor nos ha dejado. Y por eso, al empezar este segundo libro de los Reyes, vamos a encontrar claramente cómo el rey Ocosías va a actuar a espaldas de Dios. No va a mandar a buscar a Dios ni a consultar a Dios, sino que va a mandar a consultar a otro Dios extranjero, a un Dios que no tiene poder. Y es lo que hemos escuchado a lo largo de los 18 versículos que nos presenta este primer capítulo del libro segundo de los Reyes. Cuando dice en el versículo 1 así: después de la muerte de Achab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó por la celosía de su habitación de arriba de Samaria, quedó maltrecho y envió mensajeros a los que dijo: id a consultar a Baal-zebub. ¿Por qué? Porque era mejor consultar a un Dios falso que consultar al Dios verdadero. Y este nombre de Baal-zebub significa Baal de las moscas. ¿Por qué? Porque es donde va a mandar a consultar Ocosías. Y lo más importante es que manda a preguntar, pero resulta que Dios se le va a aparecer a los mensajeros. Dios sí le va a hablar a Ocosías y le va a enviar un mensaje contundente. ¿Para qué? Para que Ocosías tenga que sufrir las consecuencias de haberse separado de la presencia de Dios. Y es que al mandar los mensajeros a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón, sobre si va a sobrevivir a esa desgracia que le ha sucedido. Pero el versículo 3 tiene algo muy preparado de parte de Dios para anunciarle a quién, a Ocosías, y le va a decir así: pero el ángel de Yahvé dijo a Elías Tisbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles. ¿Por qué? Porque Dios se va a comunicar a través del profeta Elías. El profeta Elías está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y está dispuesto también a llevar el mensaje de parte de Dios. ¿Y qué le va a decir Elías a los mensajeros de Ocosías? ¿Acaso, porque no hay Dios en Israel, vais vosotros a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón? Es una reclamación. Y a la vez es también para cada uno de nosotros, porque hay personas que pareciera que para ellos Dios no existe y se van a buscar a los brujos, a los santeros, a los hechiceros, van a buscar otras alternativas distintas a Dios y no buscan a Dios. Por eso le va a hacer una interrogante y le va a llamar la atención a Ocosías, y en medio de esa interrogante se va a dar a conocer Dios, que es el Dios verdadero, porque va a decir así: por eso así habla Yahvé, del lecho al que has subido no bajarás, porque de cierto morirás. Es un mensaje que Dios envió a Ocosías. ¿Para qué? Para que Ocosías se diera cuenta de que lo que había hecho, lo había hecho muy malo delante de la presencia de Dios. ¿Y que le va a mandar a decir? Así: para que tome conciencia y pueda haber cambiado su manera de actuar. Y le dijo: del lecho
al que has subido no bajarás, porque de cierto morirás. Qué tremendo mensaje de parte de Dios para Ocosías. Elías se apareció a los mensajeros, les dio la información de parte de Dios y ellos bajaron y se fueron a donde estaba Ocosías y le van a hablar todo lo que el profeta Elías les había comunicado, porque ahí es donde va a estar presente la palabra de Dios. Ahí es donde va a estar presente el mensaje de Dios para mostrarle a esta persona que se había equivocado, que había tomado un camino distinto y que se había separado de la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces tú has actuado como Ocosías? ¿Cuántas veces tú te has separado de Dios para ir a consultar a otros dioses falsos? ¿Cuántas veces tú has ido a consultar a seres humanos que te digan qué es lo que tienes que hacer, cuando tienes que haber ido a buscar a Dios, ir a haber confiado en Dios, ir a escuchar la voz de Dios que te iba a hablar? Pero Ocosías, como no mandó a buscar a Dios, como no mandó a preguntarle a Dios acerca de si iba a sobrevivir de lo que le había pasado, y resulta que Dios se apareció en su camino, le va a enviar un mensaje a Ocosías y le va a decir: de cierto que vas a morir, no vas a vivir más. ¿Por qué? Porque él había tomado la decisión de separarse de la presencia de Dios. Y para manifestar aún más el poder grande de Dios, Ocosías envió al jefe de 50 y a los 50 hombres donde el profeta Elías, y Elías le va a decir: si yo soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo, te consuma a ti y consuma a los 50, para mostrar de que Elías hablaba de parte de Dios. Y esto lo va a reconocer el tercer jefe de 50, que llega a la presencia de Elías, y lo que va a hacer es de una manera impresionante, de una manera que hay que alabar y que es una invitación para que tú también lo hagas cuando vayas a presentarte ante el Señor. Y es que se postró ante el profeta Elías. ¿Y tú? ¿Será que cuando llegas a la iglesia te postras ante Dios? ¿Te postras ante el dueño de la vida? ¿Te postras ante aquel que te da la vida todos los días? ¿Y reconoces quién eres tú delante de la presencia de Dios? ¿Será que lo haces? ¿O será que no lo haces? ¿O cómo estás actuando? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Cómo estás llevando tu acercamiento para con Dios? Porque es tiempo de reflexionar, es tiempo de darnos cuenta si hemos fallado o no hemos fallado. Es tiempo de darnos cuenta de que la palabra de Dios se cumple, y se cumplió en Ocosías, porque ya no lo va a haber referenciado el versículo 17 de este capítulo 1 del libro segundo de los Reyes, cuando dice así: murió según la palabra de Yahvé que Elías había dicho. ¿Quién murió? Ocosías. La palabra de Dios se cumple. Y la pregunta es: ¿tú verdaderamente estás escuchando la palabra de Dios? ¿Será que le abres el corazón a la palabra de Dios? ¿Será que le abres toda tu vida a la palabra de Dios?
¿O a qué le abres tu vida? ¿Por qué? Porque Ocosías murió según la palabra de Yahvé. Y es que la palabra de Dios es fuerte, es valedera, es más penetrante que una espada de doble filo. Y por eso hay que cambiar, hay que dejar de esa mala manera de vivir. Y sobre todo, hay que entregarnos por completo a Dios. Hay que buscar a Dios. No busques otras alternativas. Hay que entregarnos por completo ante la presencia de nuestro Dios. Ánimo, no tengas miedo de seguir adelante, de confiar en Dios, de abandonar todo en manos de Dios y sobre todo de ir a buscar a Dios, ir a tocarle a Dios, ir a hablarle a Dios, porque Él abre la puerta, Él está dispuesto a escucharnos y Él hará su santa voluntad en medio de la vida de cada uno de nosotros. Ánimo, no tengas miedo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y te invito a enamorarte cada día más de la santa palabra de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y anímate a compartir el enlace para que muchos más se enamoren de la santa palabra de Dios. Dios les bendiga.